Éxodo 20:17 dice la palabra del Señor: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a tomar asiento, vamos a meditar en esta palabra. Vamos a continuar un poco con lo que estaba compartiendo nuestro hermano recién acerca de la importancia de la ley. Y acá tenemos a Dios hablando, ¿sí? O dando su ley. En el versículo 17 específicamente dice: no codiciarás. Y es un mandamiento de Dios. Y en este mandamiento que también debemos obedecer nosotros, que no era solamente para el pueblo de Israel, está involucrado en nuestro corazón, está involucrado cada uno de nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Y por eso debemos ante todo ser sinceros. Debemos ser sinceros con nosotros mismos, sinceros delante de Dios y también, si es necesario, sinceros delante de los hermanos, ¿sí? Y analizar nuestro propio corazón, examinar nuestro propio corazón. De nada va a servir escuchar este sermón o buscar los pasajes o pensar un rato en esto si yo no estoy dispuesto, después de que me vaya de acá, a seguir meditando en mi corazón acerca de estas cosas. Entonces, lo primero que necesitamos es sinceridad delante de Dios, ¿sí? Pero fíjense que esto nos atañe a todos. Todos en algún momento o hemos sido, o estamos siendo, o seremos codiciosos. Lo que no tenemos en cuenta es que corremos un gran peligro si estamos albergando la codicia en nuestro corazón, ¿sí? Pensemos en esto. ¿Alguna vez sentiste que Dios o que la vida, o dijiste en algún momento, bueno, qué injusta que es la vida? ¿Sí? Seguro es una frase que generalmente se escucha: qué injusto que es el destino, qué injusto esto, qué injusto lo otro, ¿sí? Pero injusto siempre mirándome a mí, qué injusto que fue conmigo, ¿no? ¿Por qué tengo este trabajo que tengo? Yo podría tener un trabajo mejor. ¿Por qué tengo esta casa que tengo? Yo podría tener una casa mejor. Y de esta manera comenzamos a pensar, ¿sí? Podría tener una familia mejor, podría tener un auto mejor, podría tener una esposa o un esposo mejor, ¿sí? Pero ha sido muy injusto Dios conmigo, ha sido de alguna manera, no me ha recompensado de acuerdo a mi piedad. Yo busqué al Señor, pero resulta que el malvado, el pecador, el que no le importa a Dios, ha prosperado más que yo que busco a Dios. ¿Alguna vez pensaste así? ¿Alguna vez se cruzó un pensamiento parecido o algo similar en mi cabeza? Bueno, si pasó eso es porque había codicia, o hay codicia en tu corazón, ¿sí? En cada uno de nuestros corazones. Por eso debemos tener cuidado de ver que hay evidencias que nos muestran, la palabra de Dios nos muestra que nuestro corazón muchas veces es codicioso. Nuestro corazón muchas veces se va detrás de la codicia, ¿sí? ¿Envidiamos alguna vez? ¿Alguna vez miramos con un poco de recelo al otro, a nuestro prójimo? ¿Miramos con un poco de envidia la vida de nuestro prójimo? ¿Sí? Si pasó eso es porque hay codicia en nuestro corazón. Vamos a ver 3 puntos principales. Primero, ¿qué es la codicia y cómo llega a nuestro corazón? ¿Sí? ¿Qué es la codicia y cómo llega a nuestro corazón? Segundo, ¿por qué este pecado es tan peligroso? Recuerden que hablamos de un pecado, ¿sí? Esto no es una falla en el carácter. Vieron que, como decía nuestro hermano, a veces se suaviza el pecado. Dicen, bueno, no, yo tengo fallas, tengo errores. Sí, todos tenemos fallas y errores. Pero esto no es una falla o un error en nuestro carácter. Esto es un pecado. Y tercero, ¿cómo lidiar con la codicia? ¿Cómo solucionar el problema de la codicia? Primero, ¿qué es la codicia y cómo llega a nuestro corazón? Bueno, la codicia en sí no es el deseo, ¿sí? El simple deseo. No es que, bueno, si yo deseo una casa, entonces soy un codicioso. O si yo deseo un trabajo, soy un codicioso. Eso no es codicia, ¿sí? Ya vamos a ver qué no es la codicia, pero la codicia es un deseo desmesurado, ¿sí? Es un deseo profundo que desde adentro surge, digamos, que está invadiendo todo nuestro ser y surge por causa de la envidia hacia otros, hacia nuestro prójimo, ¿sí? Y es contrario a la esencia de Dios mismo,
que es la fuente de toda saciedad. Es decir, por un lado tenemos a Dios, que es perfecto, que es santo, que es justo, en el cual encontramos toda la plenitud. Y por otro lado tenemos la codicia en un polo totalmente opuesto, que es la búsqueda de esta saciedad o felicidad por medio de cosas materiales, por medio de personas, por medio de una vida supuestamente mejor. ¿Sí? Eso es la codicia. Es decir, tratar de reemplazar a Dios, tratar de dejar a Dios de lado para alcanzar mis propios deseos. Cuando ese deseo nos desborda, cuando ese deseo nos quita el sueño, cuando ese deseo se vuelve lo más importante en nuestra vida, entonces ya ha entrado la codicia en nuestro corazón. Para dejarlo bien claro y en un contraste que podamos recordar, ¿qué no es la codicia? ¿Sí? ¿Qué no es la codicia? Bueno, la codicia no es desear tener, por ejemplo, un mejor empleo. ¿Sí? Yo hoy estoy ganando X cantidad de dinero y me gustaría, por el bien de mi familia, prosperar un poco más y voy a intentar tener otro trabajo donde gane un poco más. Eso no es codicia. Ahora, si ese deseo se vuelve la principal meta en mi vida, entonces sí va a ser una codicia. ¿Sí? Ya vamos a ver bien eso. Pero yo deseo tener una mejor casa porque mi casa se está cayendo a pedazos, se me llueve o lo que sea. Eso no es codicioso. ¿Sí? O un mejor auto porque el mío se vive rompiendo. Eso tampoco es codicia. Una mejor salud o demás. El problema es cuando comenzamos a comparar. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que tenemos es cuando comenzamos a comparar. Decimos, bueno, ¿por qué yo no tengo la casa que tiene el otro? ¿O por qué yo no tengo el auto que tiene el otro? ¿O por qué yo no tengo la salud que tiene el otro? ¿Sí? Ahí ya hay codicia en nuestro corazón. Y es peligroso porque la codicia es engañosa, la codicia llega a nuestra vida disfrazada de piedad. ¿Cuántos de nosotros un día dijimos, bueno, si se da esto en mi trabajo, si se da esto en mis horarios, en mis tiempos, yo voy a poder servir mejor al Señor? Señor, ayúdame, prosperame para que pueda ganar un poco más de dinero y así acomodar mis cosas y entonces voy a tener tiempo para servir. ¿Sí? Muchos dicen, no puedo por el trabajo, no puedo congregar, no puedo estar en comunión con los hermanos. Algunos sí realmente deben cumplir un horario o se les impide cada tanto congregar, pero otros que toman trabajos a propósito, sabiendo que les va a impedir congregar, que les va a impedir estar en comunión con la iglesia, ¿sí? Lo hacen simplemente para ganar más dinero. Eso es codicia. Pero el problema es cuando comenzamos a comparar con la vida del otro, nuestro prójimo, y es un peligro. ¿Sí? La codicia tiene una puerta de entrada muy grande en nuestra vida, que son los ojos. Nuestro hermano leyó recién Mateo 5:28, ¿sí? Pero yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Fíjense, del ojo al corazón, directamente. Y es lo que vemos hoy en día en la tele, en las redes sociales, ¿sí? Ya hoy la tele casi nadie ve, pero en las redes sociales, en YouTube y demás. Busca un cantante de moda, que esté de moda ahora, y ya los videos de esos cantantes ya no son como los videos de antes. Los de antes, las canciones contaban una historia, ahora exhibe un cantante, ¿sí? El cantante exhibe sus relojes, sus autos, exhibe sus mujeres, exhibe su vida, ¿sí? Lo mismo pasa con las personas, con nosotros en las redes sociales. Subimos fotos de los viajes, de las cosas lindas, de las cosas... Y entonces imaginamos que la vida de la demás gente es así, ¿sí? Imaginamos que no tienen problemas o que viven una vida perfecta. Entonces pasa directamente del ojo al corazón, ¿sí? Y se arraiga en el corazón. Lo que hace es llevarnos a codiciar más y más y más. Entonces, la codicia es ese deseo desmedido, ese deseo que surge al compararme con otro, ese deseo que entra por mi ojo y que se queda en mi corazón, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber si yo estoy siendo codicioso? ¿Cómo saber si estás siendo codicioso? Voy a hacer un examen muy simple, ¿sí? ¿Has sentido envidia o recelo por tu prójimo? O sea, ¿has querido lo que el otro tiene?
en algún momento pensaste, bueno, me gustaría tener lo que el otro tiene. Aunque sea un aparente buen deseo, imagínense que yo mire a mis hijos, mire a los hijos de mi hermano, y digo, yo quisiera tener los hijos de mi hermano, ¿sí? Que sean así, todos bonitos, obedientes, que yo los llamo y vengan corriendo y hagan todo lo que yo les digo, como mi hermano, como los hijos de mi hermano. Fíjense qué buen deseo, bueno, yo quiero que mis hijos también sean así, pero transformo ese buen deseo en una codicia, ¿sí? Al decir, bueno, yo debería tener esos hijos, ¿sí? Yo que me esfuerzo en educarlos, que me esfuerzo en leerles la Biblia, que me esfuerzo en disciplinarlos y demás, debería tener esos hijos. Esa es la codicia en nuestro corazón, esa es la codicia actuando en cada una de nuestras vidas. Lo mismo pasa en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, si en algún momento sentiste envidia o recelo por tu prójimo, ¿sí? Si sentiste que querés tener lo que el otro tiene, ¿sí? ¿Recuerdan? Seguramente vieron en algún momento el Chavo. ¿Sí? ¿Recuerdan a Kiko? Es la representación gráfica de lo que es la codicia. El Chavo jugaba con un valero, una latita y un palo, y él venía con un valero gigante así comprado, todo pintadito. Esa es la codicia actuando en el corazón. A veces somos como él, ¿sí? Vemos que el otro lo tiene y pensamos, hasta ese entonces no sabíamos que existía eso, pero cuando vemos que el otro lo tiene, lo queremos. Eso es la codicia. Cuando vemos que el otro lo tiene, entonces lo deseamos, y lo deseamos tan profundamente que estaríamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa para obtenerlo. Eso es la codicia actuando en nosotros. Por más que se disfrace, recuerden esto, la codicia es un pecado que se disfraza de piedad. La codicia aparentemente es buena, arranca con un buen deseo, ¿sí? Tiene como impulso un buen deseo, yo voy a tener un trabajo mejor. Pero cuando doy mi vida por ese trabajo, ya la codicia me ganó. La codicia ya entró en mi corazón, ¿sí? Segundo, ¿cómo saber si estoy siendo codicioso? Siento que no soy plenamente feliz o no estoy completo o realizado si no tengo eso que deseo, ¿sí? Si estoy sintiendo que no soy completamente feliz, que no estoy satisfecho, que no estoy pleno, que no estoy viviendo la vida plena, entonces puede que haya codicia en mi corazón, ¿sí? Porque justamente es un contraste de lo que Dios mismo es. Dios, decimos hoy, es la fuente de toda la plenitud. En Él habita así toda la plenitud de la deidad, que es Cristo. Entonces, si lo tenemos a Él, tenemos todo. Pero si yo siento que no estoy siendo feliz, que no estoy realizado, que no puedo vivir mi vida sin eso, sin alguna cosa que deseo ahora, entonces hay codicia en mi corazón, ¿sí? Otra característica que nos puede ayudar a saber si somos codiciosos es si hay avaricia en nuestro corazón, ¿sí? La avaricia puede describirse como desear algo más que a Dios. Yo sé que esto también es la descripción de la idolatría, pero la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3:5 que esto es idolatría. La avaricia es idolatría, ¿sí? Pero la avaricia es justamente no querer dar lo que tenemos y querer retener, ¿sí?, aquello que tenemos y querer lo que el otro tiene. Entonces, si hay avaricia en mi corazón, seguramente me cuesta dar, me cuesta regalar, me cuesta ver la necesidad de los demás y poder extender una mano, me cuesta soltar de lo mío, me cuesta que el otro tenga y yo no, me cuesta todo eso. Entonces, si tengo esa actitud, entonces hay avaricia en mi corazón, ¿sí? ¿Amén? ¿Se entiende? Vamos a pasar al punto número 2. ¿Por qué este pecado es tan peligroso? Decíamos hoy, se ha tomado como, bueno, un problema del carácter, un problema del temperamento o algo a la ligera. Pero esto, hermanos, está en el decálogo. Es decir, esto está en la ley de Dios. Dios pone como primer mandamiento, ¿sí?, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Los primeros cuatro puntos de la ley son puntos para con Dios. Pero ¿cómo termina la segunda parte de la ley, digamos, donde se trata con el prójimo? La ley cierra con este mandamiento. La ley cierra con no codiciarás, ¿sí?
Así de importante es para Dios, así de importante debe ser para nosotros. No es algo que debemos tomar a la ligera. Es importante porque de esta manera cierra la ley de Dios. No codiciarás. ¿Sí? El problema de la codicia es justamente que desplaza a Dios. Vamos a ver una serie de puntos que nos van a mostrar por qué es tan peligroso la codicia. Pero fíjense que lo primero que hace es desplazar a Dios, es decir, sacar a Dios de su trono. Vamos a buscar Salmos 10, versículo 3. Salmos 10:3 dice: ¿Por qué se jacta el malo del deseo de su alma y bendiciendo al codicioso desprecia a Jehová? ¿Sí? El malo se jacta del deseo de su alma, es decir, lo enaltece, lo sube al pináculo más alto. Dice, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Dice, bueno, aquel que es codicioso, aquel que eleva su ego, que se jacta de lo malo, es bueno, ¿sí? Y por otro lado desprecia a Jehová. Así es la codicia, deja de lado a Dios, ¿sí? Pone a Dios en segundo lugar y el objeto de su deseo en el primero. Por eso es un pecado directo en contra de Dios, es un ataque directo a Dios, es un ataque a la santidad de Dios, ¿sí? Estamos despreciando a Jehová. Por eso es peligroso la codicia. Por eso debemos examinar nuestro corazón, por eso debemos tomarlo en serio. Es un pecado que se puede practicar secretamente, ¿sí? Uno puede decir del mentiroso, bueno, allá va aquel que es re mentiroso. No le creas, ese que dice algo no le creas porque es mentiroso. Bueno, allá va aquel que es adúltero, pero muy difícilmente diga, bueno, allá va el codicioso. ¿Sí? Es difícil identificar al codicioso. Es difícil para cada uno de nosotros identificarnos como codiciosos. Por eso debemos tener cuidado con esto. Es un pecado que se puede practicar secretamente. ¿Sí? No es una habilitación, digo que se puede practicar sin que nadie se entere. Es un pecado que se entreteje en el corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a buscar Santiago, vamos a buscar varios pasajes. ¿Sí? Recuerden que estamos viendo por qué es tan peligroso el pecado de la codicia. Santiago capítulo 4, versículo 2 al 3. Santiago 4, versículo 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y tenéis envidia y no podéis alcanzar. Contendéis y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Así es el corazón de todos los seres humanos, de cada uno de nosotros. Hay codicia, ardemos por dentro de envidia. ¿Sí? Queremos alcanzar, por eso entramos en contiendas, en guerras, pero lo que deseamos no lo recibimos. Y lo pedimos y no lo recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos para gastar en nuestros deleites, simplemente para deleitarnos en el objeto de nuestro deseo. ¿Sí? Así que, como decía hoy, como este pecado se disfraza muchas veces de piedad, a veces le pedimos cosas a Dios y tratamos no abiertamente de engañar a Dios, ¿sí? Pero decimos, bueno Señor, mirá, si vos me das esto, acomodás esto va a ser bueno para tu obra, Señor. Yo voy a poder servirte con mis dones si vos me haces esto o haces esto otro, ¿sí? Entonces, en realidad yo estoy tratando de convencer a Dios de que me dé algo, que haga algo en mi vida, que mejore mi vida, ¿sí? Simplemente porque es mi deseo, simplemente porque quiero deleitarme en mis deseos y no por la obra de Dios. Por eso debemos tener cuidado, hermanos, con este pecado, ¿sí? También es un pecado contra nuestro prójimo. Es un pecado que afecta a nuestro prójimo. Nos afecta
a nosotros, como vamos a ver ahora, pero daña a nuestro prójimo. Mateo 22:39. Mateo 22:39. Es un pecado contra nuestro prójimo. Diciendo Jesús, dijo esto, ¿sí? Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es un pecado contra nuestro prójimo? Bueno, porque nadie que se ama a sí mismo se desea el mal, ¿sí? Y la codicia lleva a lastimar a nuestro prójimo, llega a desear lo que nuestro prójimo tiene. La codicia de alguna manera desea el mal de nuestro prójimo. Si yo quiero el auto que tiene mi prójimo, o deseo la casa que tiene mi prójimo va a tener que perder o su auto o su casa, ¿sí? Si yo deseo la mujer de mi prójimo, entonces mi prójimo va a tener que perder su mujer. Por eso, hermanos, es un pecado en contra de Dios, es un pecado en contra de nuestro prójimo, ¿sí? Nos daña a nosotros y daña también a nuestro prójimo. Como decía, nos daña a nosotros mismos, daña nuestra alma, ¿sí? Ya no nos sentimos bien delante de Dios. Muchas veces nos cuesta descubrir que estamos siendo codiciosos, ¿sí? Muchas veces, como decía hoy, por no examinar nuestro corazón no nos damos cuenta y lo convertimos parte de nosotros. Simplemente es algo que está en mi mente, pero es pasajero. No debemos dejar que la codicia, ¿sí?, forme parte de nuestro día a día. No debemos dejar que la codicia forme parte de nuestro trato, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Debemos desarraigarlo, porque nos daña profundamente, daña nuestras relaciones. Si yo estoy codiciando lo que el otro tiene, entonces va a dañar esa relación que yo tengo con el prójimo. Me va a dañar a mí, me va a hacer sentir un traidor, ¿sí?, de alguna manera, si yo quiero lo que el otro tiene. Daña también nuestra oración, ¿sí? Cuando oramos delante de Dios, nuestra oración se va a ver afectada por este pecado. Daña los frutos de la palabra, es decir, escuchamos la palabra de Dios, meditamos en ella, pero la codicia en algún momento del día ahoga esa palabra, ahoga esos pensamientos piadosos en nosotros, y llegamos al final del día y decimos, bueno, pero yo arranqué re bien el día, ¿qué pasó? Estaba meditando en la palabra de Dios, leía el Salmo 24, como leíamos hoy en el principio, y nos gozábamos en Dios, y al final del día me encuentro envuelto en relaciones de pecado, envuelto en mis pensamientos, deseando cosas que no me pertenecen, o deseando cosas que no deberían estar ahí, ¿sí? ¿Y cómo llegué a ese punto? Bueno, la codicia fue ganando de a poquito su lugar y se apoderó de mi corazón, ¿sí? Nos puede llevar a tal punto la codicia, hasta el punto de la enfermedad, no física, pero sí mental, ¿sí? Una enfermedad desmedida, digamos, un deseo desmedido. Vamos a buscar 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 2. Después, si usted quiere en su casa puede leer este capítulo. Es una historia bastante fuerte. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 2. Dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermar por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle algo. Después ustedes, si quieren, pueden leer la historia, yo se la resumo. Este Amnón era hijo de David, ¿sí? Y se había supuestamente enamorado, digamos, de su hermana. Estaba profundamente enamorado de su hermana. Y se hace el enfermo, hace que le lleve la comida a la habitación, ¿sí?, y abusa de ella. Después de que ha cometido ese acto, digamos que deseó en su corazón un montón, a tal punto, dice ahí, que se sentía como enfermo por su hermana. Lo deseó, lo codició tanto que sentía como si tuviera una enfermedad encima, ¿sí? Y no la podía sacar hasta que cometió este acto atroz.
después que esto sucede, él la repudia, es como que la odia. Después de que satisface sus deseos, odia a su hermana. ¿Sí? Fíjense, alcanzar el objeto de su deseo no le sirvió para nada. La codicia es tan engañosa y es tan mala y daña tanto nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, ¿sí? Que una vez que hemos alcanzado eso que deseábamos, después ya no lo queremos más. ¿Sí? Y pasa así con todas las cosas. Decimos a veces, bueno, yo le pedí esto a Dios y cuando lo recibimos, Dios, gracias porque me has bendecido. ¿Sí? Pero después de un tiempo nos olvidamos de la bendición de Dios y decimos, Señor, ¿por qué me diste esto? Me podría haber dado algo mejor. Fíjense, siempre uso más o menos los mismos ejemplos, pero piense si alguna vez no le pasó esto o lo vio. El tema del trabajo. Si usted está sin trabajo, si está pasando necesidad, si está pasando hambre, ruega a Dios que le dé un trabajo. Y Dios le da un trabajo. ¿Sí? Y usted se siente bendecido, dice, qué bueno que es Dios que escuchó mi clamor y me bendijo. Pero después de un tiempo se va a empezar a quejar del trabajo y va a decir, bueno Señor, pero al final me canso mucho. En el trabajo me maltratan, en el trabajo que tengan un mal patrón o qué sé yo. Nos empezamos a quejar de la bendición de Dios que en algún momento recibimos. Bueno, la codicia pasa algo parecido, ¿sí? La codicia es tan mala en nuestra vida que hace eso. En un momento nos hace desear algo con tanta fuerza que cuando lo alcanzamos, después de un tiempito ya nos olvidamos que lo queríamos. Queremos otra cosa más. Por eso el codicioso nunca se sacia. El codicioso siempre va aumentando en el nivel de su codicia. ¿Sí? Ustedes se han puesto a pensar, seguramente que sí, en que por qué los ricos que tienen tanta plata, que tienen tantas cosas, siempre quieren más. Y uno dice, ya no lo necesita, o sea, se va a morir y los hijos de su hijo, tal vez van a alcanzar a gastarse todo lo que logró ese hombre. Y sin embargo, quiere más, y quiere más, y quiere más. He conocido gente que hasta los 90 y pico de años está digamos, peleando por un peso, ¿no? Que no le saquen un peso y alcanzar más cosas. Y al final, ¿de qué va a salir? No sirve de nada, pero la codicia hace eso en el corazón. ¿Sí? La codicia es tan mala que te puede alejar de Dios y de la iglesia. En el sentido de que, bueno, vos estás congregando, tal vez todavía no te convertiste, pero te va a alejar de Dios y de la iglesia. ¿Sí? Mucha gente abandona la iglesia, abandona la reunión con los hermanos por la codicia. Por esto mismo que les decía. Va a ser por un tiempo nomás. ¿Sí? No voy a congregar por este mes, pero va a ser solo por este mes porque quiero lograr algo. ¿Sí? Y así dejan a Dios de lado. Este pecado es tan grave que está al mismo nivel que la inmoralidad. Imagínense qué grave que es la inmoralidad, cuán condenable que es la inmoralidad y sin embargo, tanto así que la disciplinamos, ¿no? Por medio de la palabra de Dios, entendemos que hay que disciplinar la inmoralidad. Pero alguna vez escuchó, bueno, el hermano de la iglesia está disciplinado por la codicia. No, ¿verdad? Eso no, casi que no pasa. Pero fíjense, Efesios capítulo 5, versículo 3, está al mismo nivel de la inmoralidad, es decir, está en la misma lista de pecado, de gravedad de pecado que la inmoralidad. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Esta palabra avaricia, concupiscencia o codicia es la misma palabra en griego, ¿sí? Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Es decir, es tan grave que ni siquiera se debe compartir con otros, ¿sí? Ni siquiera se debe nombrar esto, ni siquiera se debe hablar de estas cosas. Así como entre cristianos no hablamos de la inmoralidad del mundo, digamos del pecado inmoral del mundo, no hacemos mufa de eso,
tampoco deberíamos hacerlo de la avaricia o de la codicia o de estas cosas, porque así de grave es este pecado, ¿sí? Tan grave es este pecado que convirtió a Satanás en diablo. Tan grave es este pecado que convirtió a Satanás en diablo, ¿sí? Vamos a buscar dos pasajes y después pasamos al punto siguiente. Isaías 14, versículo 12 al 14. Acá hay una referencia a este gobernador de esta época en el contexto de Isaías, pero también una referencia a Satanás, ¿sí? Isaías 14, del 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, y en el monte de la reunión me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este fue el pecado de Satanás. Codició. Fíjense que él estaba delante de la presencia de Dios, disfrutando de la presencia de Dios. No había pecado, ¿sí? No había pecado, así que no tenía tentación de ninguna clase, pero hubo un deseo en su corazón. Había algo que él todavía no había alcanzado, ¿sí? No había alcanzado el trono de Dios. Miró sobre el trono del Altísimo y dijo: voy a ser semejante a Él, ¿sí? Me quiero sentar en su trono. Entonces la codicia convirtió, digamos, a Satanás, a Lucifer, en diablo, ¿sí? En demonio. Y con él un montón de otros demonios cayeron. Entonces, fíjense cómo es la codicia, qué tan peligrosa es la codicia en nuestra vida. No juguemos con la codicia, no juguemos con este pecado, ¿sí? Después Satanás utiliza este mismo argumento que lo llevó a él a la caída para engañar a la mujer, a Eva. En Génesis 3:5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, fíjense, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Qué le dice a Eva? ¿Pueden comer de todos los frutos? Sí, le dice Eva, pero no podemos comer de este, ¿sí? Y Satanás le dice: no, lo que pasa es que Dios no quiere que coman de este, porque el día que coman van a ser como Dios, ¿sí? Eso es lo que le estaba ofreciendo. Y ella come y obviamente toda la humanidad cae. Pero fíjense cómo es la codicia. Ellos tampoco tenían necesidad de hacer esto. Sin embargo, esta codicia, este deseo en el corazón, una vez que se arraiga, va a dar a luz el pecado. Tres preguntas para que pensemos en la gravedad de este pecado. ¿Estarías dispuesto, si no lo has hecho ya, a dañar a otro para obtener lo que querés? ¿Estarías dispuesto? O si tal vez no soy un codicioso, capaz que hasta ahora vengo escapándole a todas las balas y digo, bueno, tal vez no soy tan codicioso, menos. Pero ¿estarías dispuesto a dañar económica, física, sentimentalmente a alguien para obtener lo que querés? Bueno, si lo haces, entonces sí sos un codicioso, ¿sí? Hay algo que te quita el sueño, que ocupa tus pensamientos, por lo cual te estás desviviendo, digamos que estás ocupando más tiempo del que debes en eso, que estás pensando todo el tiempo en eso. Puede ser tu familia, puede ser el trabajo, pueden ser tus hijos, puede ser tu esposo, tu esposa, ¿sí? Hay algo que te quita el sueño, que te ocupa tus pensamientos, puede que haya codicia en tu corazón. Por último, estás constantemente quejándote, tal vez no estás todo el tiempo deseando, ¿sí? Tal vez no estás todo el tiempo codiciando, comparándote con otro, pero estás todo el tiempo quejándote. Si yo tuviera tales herramientas, haría el pan más rápido, ¿sí? Me quejo, pero antes, cuando tal vez te olvidas cuando estabas solamente con un cuento, harina y agua, ¿sí? Pero pasa en nuestro corazón. Entonces
te estás quejando todo el tiempo, estás mirando la prosperidad de otros, estás viendo el avance de otros y te estás comparando, bueno, entonces hay codicia en tu corazón y es sumamente peligroso. ¿Sí? Último punto, ya con esto terminamos. ¿Cómo lidiar con la codicia? Punto 3, ¿cómo lidiar con la codicia? Lo primero que tenés que saber es que es un pecado con el cual vas a luchar todos los días hasta el final de tu vida. ¿Sí? Todos los días debes examinarte, todos los días, o al menos casi todos los días de tu vida vas a tener que examinarte y ver si no estás siendo codicioso, porque es un pecado engañoso. La codicia está en todos lados y aparece en nuestra vida de maneras diferentes. ¿Sí? No todos tenemos las mismas tentaciones, no todos tenemos los mismos deseos, no todos tenemos las mismas metas, no todos nos proponemos lo mismo. Entonces, cuidado con la codicia, porque va a aparecer en tu vida de distintas formas, va a aparecer en tu vida de distintas maneras. Tenés que estar preparado para rechazarla. ¿Sí? Recuerden que el mandato de Dios no es una sugerencia, ¿no? Bueno, si te queda bien, no codicies, si te queda bien, fíjense, vaya salió del pasaje, pero Éxodo 20, 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí? Entonces, si bien hay un aspecto exterior, digamos, de cosas que podemos llamar materiales, que es lo más común, hay una cosa que es interior, que es del corazón, y por eso es tan peligroso. ¿Sí? Ninguna cosa o cosa alguna de tu prójimo, no lo codiciarás, no debemos codiciar. Romanos capítulo 7, vamos a buscar Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. ¿Sí? Al ver el ejemplo de Pablo, pensemos en que este no es un Pablo en el estado más bajo como creyente, es decir, no es la peor versión de Pablo, sino que es el Pablo más espiritual. Está escribiendo la carta a los romanos, es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y dice esto: ¿qué pues diremos a la ley? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco habría conocido la concupiscencia o la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda concupiscencia, codicia, ¿sí? Porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, lo que la ley hace es mostrarme realmente cómo está mi interior, cómo está mi corazón. ¿Sí? La ley no debe ser desechada de nuestra vida porque justamente nos confronta con nuestro pecado. Este pecado o esta codicia vino por causa del mandamiento, es decir, se me fue revelado por causa del mandamiento. Mis ojos fueron abiertos por causa de lo que Dios está diciendo: no codicies, no codicies. Entonces, si vamos a analizar nuestra vida, cuando nos sentemos y digamos: bueno, a ver, ¿hay codicia en mí? Recordar ese pasaje de Éxodo, capítulo 20, versículo 17: no codiciarás en la casa, ni el asno. Si bien no quiero que nadie esté codiciando el asno del vecino, capaz que sí, pero ya quedan pocos, ¿no? Pero capaz estás codiciando otras cosas de tu vecino. Capaz estás viendo con otros ojos a los demás. ¿Sí? No es un pecado fácil de vencer, pero una vez descubierto debe ser combatido. ¿Y cómo combatimos este pecado? ¿Cómo hacemos para desarraigar este pecado de nuestro corazón? ¿Cómo vamos a hacer para luchar cada día en contra de este pecado? Vamos a ver algunos puntos prácticos para nosotros. ¿Sí? Primer punto práctico. Voy a decir: bueno, no quiero ser codicioso, ¿cómo hago? Haciendo bien a tu prójimo. Haciendo bien a tu prójimo, deseándole el bien a tu prójimo. Romanos capítulo 12, 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lucho en contra de la codicia? Primero, haciendo bien a tu prójimo, ya sea orando por tu prójimo. Si tu prójimo es
prosperado, vos orás para que el Señor lo prospere más. Vos orás para que el Señor no lo deje caer en la codicia. Orás para que el Señor lo guarde, para que el Señor bendiga su vida. ¿Sí? En el caso somos tus hermanos, obviamente. Orar por Él, orar por los demás. Salir un poco de nosotros mismos, ¿sí? De pensar solamente en nosotros y pensar en el otro. Y si realmente es un hermano, es una bendición que sea prosperado, ¿sí? Entonces, ¿cómo luchar en contra de mi propia codicia? Bueno, deseando y haciendo el bien a los demás, haciendo el bien a nuestro prójimo. Segundo, sometiéndonos a la providencia divina, entendiendo que Dios está en control de todas las cosas y que Dios nos da de acuerdo a su voluntad. Entonces lo que tenemos hoy es por la gracia y la misericordia de Dios. Si comparamos nuestra vida con aquellos que están sufriendo más, tal vez diríamos, bueno, somos muy bendecidos. Generalmente no lo hacemos, ¿sí? Lo vemos por ahí en algún video al pasar, algún nene que está pasando hambre, que están muriendo por ahí, que le caen bombas cada 2 minutos y decimos, la verdad que la estamos pasando bien, no sé. Pero es una vez cada tanto, pero no valoramos lo que Dios nos da, ¿sí? A veces no somos agradecidos con lo que Dios nos da y por eso lo maltratamos, por eso no lo cuidamos, por eso no nos importa perderlo. Debemos ser agradecidos al Señor. Debemos vivir bajo el contentamiento divino del Señor. Tercero, desear intensamente. Y esto puede sonar contradictorio, como dijimos que el deseo al final desmedido es malo y ahora vamos a desear intensamente. Bueno, desear intensamente, pero desear bien, ¿sí? Desear bien, desear intensamente, pero desear bien. Poner nuestro corazón, nuestros ojos en lo único que vale la pena, lo único que puede traer saciedad a nuestra vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no miramos a Cristo, vamos a ser presa de la codicia constantemente. Si no miramos a Cristo, si no valoramos el sacrificio de Cristo, entonces nuestra vida va a perder sentido o va a perder el rumbo constantemente. Vamos a mirar hacia un montón de lados y vamos a distraernos. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Entonces, si vamos a desear algo, si vamos a invertir o volcar nuestro corazón hacia algo, que sea hacia el cielo, que sea hacia Dios, que busquemos y deseemos más y más a Dios, ¿sí? Esa es una de las únicas formas de poder vencer la codicia, de sacarla de nuestro corazón, de encontrar saciedad en Dios, encontrar que todo lo que yo necesito se encuentra en Dios, ¿sí? Ese es el último punto, el punto 4. Debemos encontrar saciedad en toda la plenitud de Dios. Saciedad en toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Un pasaje muy conocido. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos buscando afuera de Cristo? ¿Qué hacemos mirando fuera de Cristo? ¿Qué más podemos obtener que Cristo nos haya dado? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Sabe por qué el mundo se exhibe como se exhibe? ¿Saben por qué exhiben su ropa, exhiben sus relojes nuevos, exhiben sus camionetas, su vida próspera? Porque es lo único que tienen y es entendible que lo hagan, ¿sí? ¿Cuál es el deseo más grande de un joven hoy en día? Bueno, encontrar la realización económica, o sea, llegar algún día a tener todo lo que antes era al menos una familia, pero ahora ya eso quedó de lado y simplemente alcanzar el éxito, alcanzar el reconocimiento, alcanzar la fama, alcanzar poder cumplir todos mis deseos.
Pero fíjense que Dios nos ha bendecido mucho más que eso. Dios nos ha dado mucho más que eso, aunque no tengamos el dinero que tienen esas personas. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sí? Nos ha bendecido a través de Cristo. Hemos encontrado todo lo que necesitábamos en Cristo. Cristo es ese amigo que no va a estar cuando estés mal, ¿sí? Cristo es ese consolador que va a estar a tu lado cuando nadie más esté. Cristo es ese padre que nunca estuvo, esa madre que nunca estuvo presente. Cristo es ese hijo que perdiste. Cristo es todo en nuestra vida, ¿sí? Es todo lo que necesitamos y todo lo que debemos buscar. Cristo y solamente Cristo, porque en Él encontramos toda la bendición que necesitamos. No necesitamos lo que el mundo busca, no necesitamos el reconocimiento de nadie, porque tenemos a Cristo. Por último, el último pasaje que vamos a leer, Filipenses 4, versículos 12 y 13, Pablo, también un pasaje muy conocido, muy mal interpretado, pero Pablo conocía de la escasez, conocía también del tener, ¿sí? Filipenses 4, 12 y 13. Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para pasar hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos hablando de Pablo, alguien que realmente sufrió, que lo tuvo todo y lo perdió todo por causa de Cristo. Y él dice: sé vivir humildemente, es decir, en algún momento seguramente pasó hambre, cuando estuvo en un naufragio, cuando estuvo siendo azotado. No es que él estaba, qué contento que estoy, que me están azotando. Causaba dolores en su cuerpo, ¿no? Seguramente en la cárcel pasó hambre, ahí se pasar hambre, como también tener abundancia. Cualquiera que sea nuestra situación, ¿sí? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque nuestra ancla es Cristo, ¿sí? Nos refugiamos en Cristo, buscamos a Cristo, y lo último que nos llevaremos, por así decirlo, lo último que podamos exhibir delante del trono de Dios va a ser a Cristo. Cristo tomando nuestro lugar y diciendo: bueno, sus pecados son perdonados por ese sacrificio. Entonces, de este mundo lo único que nos llevaremos es a Cristo, ¿sí? Porque nos llevaremos para Él, seremos tomados para Él, para vivir eternamente en su presencia. Entonces, hermanos, como cierre, como conclusión a esto, debemos seguir meditando y pensando, ¿sí? Una recomendación: es un pecado que debes combatir hoy. No lo dejes crecer. Puede que tu codicia sea así de chiquita, ¿sí? Pero no la dejes crecer, no dejes que invada tu corazón, no dejes que se vuelva algo habitual en tu vida. Desarraigar la codicia. Este pecado puede estancar tu crecimiento espiritual. Si te encontrás en este punto, seguramente o ya desobedeciste los anteriores mandamientos, es decir, los otros 9, o estás haciendo eso, si estás desobedeciéndolos, y por último no cumpliendo el 10. Pero esto va a evitar que crezcas espiritualmente, que avances, digamos, en tu conocimiento de Dios, en tu práctica de la palabra, en tu santificación. Va a estorbar, va a estar ahí un estorbo en tu vida. Es algo muy peligroso. Por último, sin Cristo no vas a encontrar saciedad y plenitud, porque la plenitud de todo es aquel que lo llena todo en todo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, sin Cristo sos presa fácil de la codicia. Sin Cristo, si vos no podés luchar, si vos no podés vencer la codicia, si no estás avanzando en este asunto, probablemente o no seas cristiano o estás muy mal espiritualmente, si necesitas ayuda de otros, pero no vas a encontrar la saciedad que este mundo te ofrece sin Cristo. Te pueden ofrecer un montón de cosas y nada de eso va a llenar tu vida. Te podés alcanzarlo todo, digamos, alcanzar todos tus sueños, todas tus metas, todos tus deseos,
Y eso no va a llenar tu vida. En el momento que cumplas con tu deseo vas a buscar otro, y otro, y otro, y otro. Produce adicción, ¿sí? Pero nuestra saciedad es Cristo. Nuestra saciedad y la plenitud se encuentra solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que te animo a buscar más del Señor y a meditar en estas cosas. Amén. Vamos a ver.